Buenos días, sean todos bienvenidos. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, ponemos este tiempo, bendito Padre, para pedirte, Señor Jesús, que seas tú quien nos enseñe, que seas tú quien nos hable. Permite tener una mente entendida, un corazón dispuesto, Padre, a recibir tu palabra. Y que sea de bendición, Padre, a nuestras vidas, a cada uno de las vidas de mis hermanos. Y que podamos llevar a cabo, Señor, a la práctica tu palabra. Recibe el honor porque solo tú eres digno. Amén. Bueno, nuestro tema de hoy es: necesitamos tener sed. Ayúdenme a buscar Juan capítulo 4 y vamos a leer del 15 al 42. Son muchos versículos, pero bueno, lo vamos a hacer de una forma más que no se nos haga tan tedioso a lo mejor leer. Es la continuación de lo que vimos la semana pasada. Recordarán que la semana pasada vimos cómo a Jesús le era necesario, ¿verdad?, pasar por Samaria, porque vimos que ¿por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vimos que era necesario que Jesús pasara por Samaria porque esa mujer samaritana necesitaba conocer a Jesús, necesitaba tener ese encuentro cara a cara con Jesús, ¿verdad? También vimos cómo Jesús pues va caminando, se detiene en un pozo, ¿sí se acuerdan? Porque tenía sed. En eso llega una mujer, la mujer samaritana, y Jesús le pide, ¿verdad? Le pide agua para beber. Ella pues se sorprende, ¿verdad? Porque como un judío le hablaba y pues más se sorprendió porque le estaba pidiendo un favor. Recordemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. De hecho, un judío no podía hablarle a una mujer, aun cuando era su esposa, no podía hablarle en un lugar público, ¿verdad? Entonces, pues por eso se sorprendía, ¿verdad?, esta mujer de cómo un judío podía acercársele y podía pedirle un favor porque le pidió agua. Bueno, hoy vamos a continuar, vamos a leer el versículo 15. Bueno, y otra de las cosas que también hicimos hincapié fue de que vimos que Jesús es el agua viva. Jesús quería explicarle a esta mujer que él podía darle el agua espiritual que saciaría su sed de su alma, ¿verdad? Ya tienen el versículo 15. Bueno, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces vemos, podemos darnos cuenta que la mujer tenía sed del agua espiritual. Pero a ella le costaba trabajo el poder apartar de su mente el agua del pozo, porque si recordarán que podemos ver, bueno, leer cómo Jesús le decía del agua viva y ella seguía pensando en sus pensamientos del agua del pozo, ¿sí? Entonces por eso a ella le estaba costando trabajo. ¿Y cuántas veces a nosotros nos cuesta trabajo también pensar en las cosas de Dios? Siempre nos vamos más hacia las cosas materiales, ¿verdad?, que las cosas espirituales. Ahora nosotros también necesitamos del Espíritu de Dios para que nos revele las cosas espirituales. Por eso la misma palabra dice que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Entonces necesitamos el Espíritu de Dios para que nos la aclare, nos la revele, ¿sí? Entonces eso era lo que estaba pasando en la vida de la samaritana. No fue una conversación solamente como diciendo para pasar el tiempo. Era una conversación que Jesús inició con un propósito. Nosotros también nuestras pláticas deben de tener también un
propósito, no solamente para pasar el rato, sino tener ese propósito. Cuando nosotros platicamos con las amigas, cuando platicamos con los familiares, nuestras pláticas también deben de llevar ese propósito. ¿Cuál? El de llevar el mensaje de vida a esa persona. ¿Sí? Que es lo que estábamos viendo y es lo que vamos a ir analizando. Ahora vamos al versículo, vamos a leer del 16 al 18. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, en la frase que dice, ve, llama a tu marido, ¿ya la localizaron? Jesús le habla a su conciencia. Podríamos nosotros pensar que tenía que ver su vida, ¿verdad? De la samaritana, si lo que le estaban hablando era del agua. Bueno, ¿por qué le habla a su conciencia? Porque Jesús quería que la mujer samaritana viera su condición pecadora. En nosotros, la palabra de Dios también nos constriñe a nosotros. Y también tenemos que ver nuestra condición pecadora, porque cuando nosotros vemos nuestra condición pecadora, nos damos cuenta que necesitamos ayuda, que tenemos una necesidad. Y el único que puede suplir esa necesidad, el único que puede perdonarnos es Dios. ¿Sí? Entonces, por eso, toda esa plática que le dice, ve y llama a tu marido, le habla a su conciencia. A ver, de decir, la forma en que estás llevando tu vida está equivocada. ¿La juzgó? No, porque no la condenó. Pero sí le habla a su conciencia para ver que ella tiene que ver su condición de pecadora, ¿sí? En nosotros también, la palabra de Dios también nos hace ver nuestra condición pecadora para ver y reconocer que tenemos una necesidad y que esa condición o esa necesidad solamente la suple Cristo. Ahora, en la frase en donde dice, y ven acá, en la frasecita que sigue, le habla a su corazón. ¿Por qué le habla a su corazón? Porque Jesús no quiere tenernos lejos. Él nos dice, ven. Por eso dice, venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. No dice, pues, ya pecaste, vete. No, ¿verdad? Nos dice, ven. Entonces a ella le dice, ve, llama a tu marido. O sea, ve y ve tu condición, que te estás equivocando, que estás viviendo, estás tomando malas decisiones. Y luego, ven. Y cuando nosotros nos acercamos a Jesús, ¿verdad? ¿Para qué es? Para pedirle perdón. Entonces nosotros tenemos que buscar al Señor Jesús, acercarnos al Señor Jesús y ya ver que estamos pecando, ver que estamos realmente sin Cristo, estamos tomando malas decisiones, saber que sin Cristo esas malas decisiones solamente estamos buscando cosas materiales y las espirituales las estamos, no le estamos prestando la atención debida. Entonces tenemos que acercarnos. Él nos dice, ven, venid a mí. Entonces, bendito Dios que nos muestra ese amor, que aun cuando nosotros somos pecadores, Él no nos rechaza, sino nos dice, ven. Ahora sabemos que el pecado nos separa de Dios. Sabemos que su gracia, su amor y su perdón nos acercan a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús es el que vino a reconciliar. Dice que antes nosotros éramos enemigos de Dios, mas ahora a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos reconcilió. Entonces, hay que acercarnos al Señor Jesús, ¿verdad? Porque Él nos reconcilia. Ahora vamos a leer el versículo 19 al 24. La palabra de Dios dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta.
nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjense, en el versículo 22 dice, vosotros adoréis lo que no sabéis. Bueno, Jesús les explica a la samaritana que la adoración en el monte Gerizim, que era donde ellos adoraban los samaritanos, porque recordarán que los judíos decían que era en Jerusalén, ¿sí? Como los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, entonces los samaritanos no podían ir a Jerusalén, por eso ellos buscaron ese monte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les enseña Jesús o qué es lo que le quiere enseñar Jesús a la samaritana? Bueno, los samaritanos, ¿por qué les dice que a ellos adoran lo que no sabe? Bueno, los samaritanos, ellos solamente aceptaban los libros del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros que eran de Moisés, ¿sí? Y todo lo resto del Antiguo Testamento ellos no lo consideraban como inspiración de Dios. Entonces, como no tenían, ahora sí, conocían toda la palabra de Dios, ¿sí? Entonces pues su adoración pues era incorrecta, ¿sí? Ahora nosotros, ¿qué es lo que nos enseña el Señor Jesús? Que ya no importa el lugar que nosotros escojamos para adorar, sino que es lo que busca que lo hagamos en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces ahora ya no es que solamente aquí en la iglesia, en estas 4 paredes, solamente sea el lugar para adorar. No, usted puede adorar a Dios en su casa, en el lugar en donde usted está, ahí puede adorar a Dios, ¿sí? Entonces es lo que el Señor Jesús le enseña a la samaritana y es también lo que a nosotros nos enseña. Entonces la adoración no es un ritual o una religión, la adoración es un encuentro con el Padre. Y ese acceso directo al Padre, que lo tenemos nosotros, que ya no es específicamente en un lugar, lo tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él a través de su sacrificio, Él rompió el velo y podemos nosotros ahora tener acceso al Padre, ¿verdad? Entonces nosotros por eso ahora podemos orar al Padre. Y lo pudimos ver también en los versículos que que leímos al inicio, ¿verdad? Dice, podemos acercarnos confiadamente al trono para hallar misericordia, ¿verdad? Y encontrar la gracia para el oportuno socorro, ¿sí? Entonces, eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya no es en un lugar específico, sino ahora tiene que ser en espíritu y en verdad. Ahora vamos a leer el 25 y el 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces vemos aquí, cuando Jesús le dice que la salvación viene de los judíos, le explica que Dios había prometido que a través de los judíos toda la tierra sería bendecida. ¿Se acuerdan que ya había dado esa promesa a Abraham, verdad? Que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y vemos
como todo lo que su genealogía de Jesús, cómo podemos ver que se cumple esta palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús era judío, ¿sí? Entonces podemos ver aquí el cumplimiento de esa promesa. En el versículo 26 que dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Bueno, en este momento, en esta frase donde dice, yo soy el que habla contigo, es el momento en donde la samaritana tiene un encuentro cara a cara con Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando tenemos ese encuentro cara a cara con Jesús, nuestras vidas ya no son las mismas. En la vida de la samaritana ya no fue la misma. En ella hubo un cambio. En el versículo 27 al 42, lo vamos a leer rápidamente, ya es de los últimos versículos para terminar. La palabra de Dios dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Eso que ya fue lo que les comentaba, ¿verdad? Se sorprendieron porque los judíos no podían hablar con los samaritanos. Por eso se sorprendieron. 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fíjense que en el versículo 28, en donde dice que dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, algo que me llamó la atención aquí, que se dirige más hacia los hombres que hacia las mujeres, quizás por el tipo de vida que llevaba esta samaritana, las mujeres quizás la rechazaban, ¿verdad? Pero aún así esto no fue impedimento para que ella hablara de lo que le había sucedido. 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bueno, entonces aquí vemos que cuando los discípulos llegan, pues la plática se acabó, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque bueno, en el versículo en el 28 dice que la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad, o sea, se acabó la plática, fue el tiempo justo, el tiempo necesario para que ese cambio en el corazón de la samaritana surgiera, ¿sí? Entonces ella se va a la ciudad. Ahora, en el versículo 28, donde dice, entonces la mujer dejó su cántaro, ¿ya lo vieron? Que ella dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿será esto el Cristo? Entonces la samaritana no se cuestionó, ¿verdad? Y no dijo,
si voy y les digo y si no me creen, o si me preguntan algo, alguna duda y yo no voy a saber qué contestar, ¿verdad? Tampoco les dijo, es que yo no sé evangelizar, ¿verdad? Como a veces nosotros, es que yo no he tomado un curso, ¿verdad? No he tomado un seminario, no sé cómo hacerlo. O sea, ella no se cuestionó eso. Ella creyó en aquel que le estaba diciendo que le iba a dar esa agua viva, que ya fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Ella creyó en Jesús y fue a hablar. ¿Qué fue a hablar? Porque a veces nosotros tenemos ese miedo de hablar. ¿Qué fue lo que ella les dijo? Lo que había experimentado. O sea, no les dijo, es que el Mesías, si se acuerdan que en Jeremías viene y dice la profecía. O sea, no les dijo eso. Solamente les dijo, vengan y vean a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. O sea, que en su presencia quedé al descubierto, no hubo nada, ningún pecado cubierto. Él sabe todo. Pudo ver ahí la mujer samaritana la sabiduría de Dios, ¿verdad? El que Dios todo lo sabe. Que no, en la presencia de Dios nada permanece oculto. Eso fue lo que ella mencionó. O sea, vengan y vean a ese hombre que sabe todo de mí. ¿No será este el Cristo? Y es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hemos experimentado, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hablarle a los demás, ¿sí? Con esa conciencia, con ese conocimiento que el mismo Dios nos da, porque Él se reveló, ¿verdad? Ante sus ojos, por eso le dice, yo soy. Cuando ella le dijo, ¿verdad que lo leímos? Que le dice, yo soy el que habla contigo. Ahí se reveló Jesús ante la mujer samaritana y a través de la palabra nosotros también conocemos al Señor Jesús. Entonces, pues no tenemos que tener miedo, ¿verdad? De hablar lo que hemos experimentado. Ahora, nosotros también tenemos que decir y contar lo que hemos vivido. No más ni menos, ¿verdad? Ahora recordemos que unos siembran, que ya también aquí lo leímos, y otros cosechan. Quizás nosotros estamos cosechando lo que otros sembraron. Y otros van a cosechar lo que nosotros vamos a sembrar. Pero recordemos que el crecimiento lo da Dios. Dios es el que convence, el Espíritu Santo es el que convence los corazones de cada uno. Ahora, podemos leer también que le dicen que muchos creyeron por la palabra de ellos, que viene en el versículo 39 al 42. Entonces, muchos van a creer por la palabra que nosotros digamos. ¿Sí? Pero después hay algo que también me llamó mucho la atención, en donde dice que después ellos le dijeron, ya no creemos solamente por tu dicho, o sea, por lo que tú nos has dicho, sino ahora nosotros nos consta, nosotros también somos testigos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido testigos, verdad? De cosas maravillosas que también podemos contar. Nosotros estamos aquí porque alguien nos habló de Jesús. O sea, alguien hizo el trabajo así como esta samaritana. Va y nos habló. Y nosotros estamos aquí. Y estamos aquí porque le creímos, ¿verdad? Que la persona que nos estaba hablando era el Cristo, era el Salvador, nosotros creímos. Pero ahora nosotros también podemos decir, verdaderamente es el Hijo de Dios. Verdaderamente, sí es cierto que me decían que Jesús me amaba. Ahora yo puedo decir, verdaderamente Jesús me ama. ¿Verdad? A nosotros muchas veces nos dijeron que Jesús siempre estaría con nosotros. Al menos a mí sí me lo dijeron, no sé a usted. Y ahora puedo decir, verdaderamente Jesús está conmigo y no me ha dejado. ¿Sí me entienden? Entonces, con esa confianza, con esa fe, con esa certeza de que nosotros tenemos en Jesús, es con la misma confianza con la que nosotros podemos ir a otros
y hablarles. ¿Por qué? Porque van a creer por lo que nosotros decimos, pero después ellos van a ser los propios testigos de que verdaderamente lo que se les ha dicho es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces les hablamos de promesas y fiel es el que promete. Entonces nosotros tenemos que hablar, no callar. ¿Sí? Entonces Jesús les habló a esta mujer y le habló sola. Era una sola mujer. De esa sola mujer le habló a los hombres de la ciudad. No nos dice aquí qué cantidad, pero me imagino que no fueron pocos. Y de esos hombres de esa ciudad, cuando cuando se acercan a Jesús, ¿verdad? Creyeron a la voz de Jesús y después, pues estos son que le hablan a otros y así se empieza la multiplicación. Entonces queremos llenar, tenemos que ser esa samaritana que va, que no se cuestiona, que no dice es que yo no sé, es que yo no puedo, es que cómo le hago, y si me preguntan en qué versículo viene no voy a saber, si me preguntan que dónde me congrego, está muy chiquita la congregación donde voy, me va a dar pena, o cómo van a saber que soy cristiana y luego voy a estar en la mira de todos los que están allí. Ella no se cuestionó, ella lo hizo, porque creyó en aquel que le estaba hablando, en aquel en el cual le decía, ven a mí y yo te daré esa agua y de ti brotarán fuentes de agua viva, ¿verdad? Entonces, aquí nos tenemos que acercar pues a esa fuente. La semana pasada vimos que esa fuente de agua viva, ¿verdad? Era Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Vimos un versículo en donde habla que Jehová de los ejércitos es la fuente de agua viva, que su pueblo lo había dejado y en cambio se habían hecho cisternas rotas, ¿verdad? ¿Sí recuerdan ese versículo? Entonces vemos que el mismo Jesús se revela, ¿verdad? Anuncia que Él es el agua viva. Entonces aquí nos tenemos que acercar a esa fuente de agua para que no solamente quite nuestra sed, sino también quite la sed de aquel que escucha la palabra de Dios. Entonces, oremos para que el Señor ponga en nosotros ese mover, ese accionar y decir, no puedo quedarme callado con lo que tú me has dado de gracia, yo también lo tengo que dar de gracia, ¿sí? Entonces, estaremos haciendo lo que el Señor quiere, haremos lo que al Señor le agrada, ¿verdad? Que ya también nos los han dicho, ¿verdad? Hacer, mostrar que amamos al Señor haciendo lo que a Él le gusta. Entonces tenemos que hacer como esa samaritana, reconocer que somos pecadores, no alejarnos de Dios, sino regresar. Por eso le dice, ve y ven, ¿verdad? O sea, ve, reconoce que eres pecadora, pero ven. Entonces acerquémonos al Señor Jesús, porque no nos rechaza. Ya vimos que no es ajeno a nuestras necesidades. El Señor es el que nos da la vida, a Él es al que debemos de buscar. Dios les bendice.